Bienvenidos a un nuevo episodio de X Podcast, un espacio para conversar sobre salud, bienestar y cuidado integral. Hoy conversaremos acerca de un acto de solidaridad que da esperanza a muchos pacientes: donar sangre. Cada 14 de junio, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud hace esta conmemoración tan especial como el Día Mundial del Donante de Sangre. Para hablar acerca de este tema, conversaremos con la licenciada Glenda Escalante. Ella es jefa de la sección de laboratorios y patología y de la sección de bancos de sangre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Licenciada, bienvenida a X Podcast. Muchas gracias, buenos días, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, licenciada. En cuanto a la donación de sangre, es un término que hemos escuchado. ¿Usted nos podría explicar a qué nos referimos y por qué es importante hablar de la donación voluntaria? El acto de donar sangre consiste en justamente extraer una unidad de sangre que no es tan grande, ¿verdad? Son 450 mililitros, ¿verdad? Nosotros tenemos 5 litros aproximadamente circulando. Y es una manera que nos recuerda que todavía dependemos de otros seres humanos, porque la sangre no se puede fabricar, no se puede comprar, sino que tenemos que depender de otro ser humano que sea quien nos done la sangre. Eso es, en términos generales, lo que consiste una donación. Hay dos maneras de donar, ¿verdad? Uno es el paciente por reposición o la donación por reposición, donde uno acude cuando tiene algún familiar o cuando hay alguna persona que lo necesita y entonces recibe una unidad en alguno de los establecimientos de salud y uno pues en compensación hace esta donación. Pero la donación altruista o voluntaria es un acto de solidaridad, como usted bien decía, en el cual uno se presenta a un banco de sangre y dona una unidad sin tener destino, ¿verdad? Es decir, uno lo hace porque uno sabe la necesidad, está consciente de la necesidad que hay en los centros de salud, o en algunos casos es porque los pacientes se saben un grupo de sangre complicado en el sentido de la adquisición, es decir, que es de los pocos usuales. Y eso ocurre en nuestro país. Ahora, en otros países, esto es ya una cultura establecida, ¿verdad? Sobre todo en las generaciones actuales, claro. Pues ellos lo hacen, digamos, más frecuentemente. Una de las ventajas de la donación voluntaria es que al no estar bajo presión de ningún tipo, al no recibir ninguna remuneración económica, al no estar bajo el estrés de que otro paciente depende de mí, hace que sea una situación más confiable, porque entonces durante el proceso hay algunos requisitos, en eso una entrevista, y cuando un paciente requiere la sangre y el donante va por reposición, en algunos casos se oculta información, ¿verdad? Y eso pues no es lo mejor. Por eso la donación voluntaria nos asegura que el donante está en mejores condiciones, tanto físicas como emocionales, ¿verdad? Claro. Licenciada, con base a su experiencia, ¿cómo fomentar esta donación de sangre voluntaria? Bueno, es una situación complicada. En Guatemala, solo menos del 3% de la población que puede donar lo hace. La mayoría de personas lo hace bajo presión, ¿verdad? Y es un poco complejo porque se ve como un requisito, como algo obligatorio, ¿verdad? Sin embargo, además de todas las campañas de divulgación, ¿verdad? Hay mucha sensibilización en universidades, dentro de las mismas empresas, que nos ha ayudado a que esta
cultura, digamos, porque ese establecimiento de una cultura crezca. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, como usted bien decía, recomienda que nos vayamos moviendo. La meta en muchos países que ya ocurre es que el 100% de la sangre que se reciba sea voluntaria. ¿Qué impacto tiene la donación de sangre para una persona, por ejemplo, licenciada? Bueno, quien dona una unidad más bien de sangre, está colaborando por lo menos con 3 personas. Uh-huh. La unidad de sangre que se colecta se divide en 3 partes, que es a lo que nosotros llamamos hemocomponentes, ¿verdad? Entonces, de una unidad de sangre que un donante da, beneficia a por lo menos 3 pacientes, ¿verdad? Y no solamente mejora la calidad de vida en muchos casos de los pacientes, ¿verdad?, sino que hay casos en los cuales estrictamente le está salvando la vida, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, los accidentes, ¿verdad?, donde se requieren muchas unidades de sangre, ¿verdad?, o una cirugía complicada, ¿verdad? Esa unidad que uno está donando literalmente salva vidas, ¿verdad? Y, por ejemplo, el caso, les decía, de las personas que requieren por un accidente hasta 6 unidades de sangre, uh-huh, ¿verdad? Entonces, uno debe tener la certeza de que está colaborando por lo menos con 3 pacientes más o con 3 personas más. Claro, y esta es la importancia también de poder compartir esta información tan relevante que usted nos explica, licenciada, porque teniendo la donación voluntaria podemos apoyar a 3 personas que pueda hacer que no sea nuestro familiar directamente. Sí, gracias. ¿Cómo se encuentra esta cultura de donación de sangre en Guatemala, licenciada? Yo le comentaba ya que menos del 3% de los donantes son donantes altruistas, ¿verdad? Uh-huh. Todo el sistema de salud en Guatemala funciona por reposición. Eso también nos limita, es un reto mantener el abastecimiento de sangres disponibles. Hay que recordar que la sangre es un tejido, ¿verdad? Es un biológico y que tiene una vida media corta, depende de la separación de los componentes, por eso también se separan para prolongar la vida de algunos de los componentes, pero la vigencia es corta. Entonces, mantener un abastecimiento constante es un reto y fomentar esta donación altruista nos asegura de alguna manera este abastecimiento. Ahora, se está trabajando mucho en la sensibilización, uh-huh, en algunos temas, incluso desde los colegios, ¿verdad? Algunos de los estudiantes se acercan a hacer prácticas o a través de alguna invitación por conmemoración de alguna situación. El ICSA hace acercamientos a colegios, a universidades, para por lo menos brindar la información, ¿verdad? Y poder quitar los temores que hay, los mitos que hay sobre la donación. Justo abordando este tema dentro de los mitos que a veces nosotros solemos oír o incluso platicar coloquialmente, licenciada, podemos hablar, por ejemplo, el tema de tatuajes, cómo se hace esta dinámica cuando hay una persona que pues tiene tatuajes y quiere donar sangre, por ejemplo. Bueno, hay varios mitos, digamos. Uh-huh. El tatuaje es una de las restricciones, digamos. Si el tatuaje fue realizado con más de un año de anterioridad, hay otros mecanismos de seguridad que nos van a confirmar, uh-huh, si hay riesgos, ¿verdad? Uh-huh. Que creo que más adelante podríamos hablar de estos sistemas de seguridad. Pero de los mitos más frecuentes que hay es que donar sangre engorda, uh-huh, o que nos va a dar debilidad, ¿verdad? Uh-huh. La sangre se produce de una manera dinámica en nuestro cuerpo. Diariamente estamos produciendo sangre, ¿verdad? La unidad, hablando de que uno done una unidad completa, porque también puede donar solamente algunos componentes, pero ni engorda ni le va a dejar débil a uno, ¿verdad?, la cantidad de sangre que se extrae. La otra situación son los tatuajes, uh-huh, lo que le decía, ¿verdad? Hay personas que no se acercan porque no tienen la información
¿verdad? En general se dice que las personas con tatuajes no son admitidas si ustedes no, o sea, si uno no tiene la certeza, pero si el paciente tiene la certeza del tiempo y de que ha sido realizado en un lugar seguro, pues no hay inconvenientes. Otra de las cosas son la desinformación que hay, ¿verdad? La poca sensibilización que hay sobre la necesidad que se tiene para este abastecimiento. Y lo último es que también hay algún tipo de creencias religiosas, ¿verdad?, que impiden la donación, ¿verdad? Pero realmente estos son mitos. Creo que lo que ha colaborado mucho a mejorar esto es toda la divulgación que se hace, ¿verdad?, en todos los medios de comunicación alrededor de justamente el Día del Donante, o cuando una persona necesita, se colocan de una vez los requisitos, y eso ha favorecido bastante el que de alguna manera, no como lo necesitamos, pero sí ha ido creciendo la donación voluntaria. Y de hecho esta es la importancia de conversar acerca de estos temas que a veces no se conversan, licenciada, o bien hay desinformación acerca de la donación de sangre, por ejemplo. En cuanto a este procedimiento, ¿es seguro, licenciada, la donación de sangre? Para el donante, absolutamente. Y hay varios mecanismos de seguridad. El primero es beneficioso porque de alguna manera el donante recibe una condición de salud que desconoce. Se le hace una hematología para conocer sus niveles de hemoglobina, se le hace un examen físico muy breve de toma de presión, peso. Luego hay una entrevista que se llama autoentrevista, o un formulario de autoexclusión, en el que el donante tiene la oportunidad de conocer algunos factores de riesgo que a veces uno desconoce que podría tener, ¿verdad? Por último, una entrevista que es completamente privada, y eso hace que de alguna manera reciba una asesoría. Todo el personal que trabaja en los bancos de sangre es personal profesional entrenado, tanto químicos, biólogos como técnicos. Entonces, están en buenas manos, no es, digamos, un procedimiento que está en manos de un desconocido. Y por último, todo el material que se utiliza es nuevo. Todos se manejan con niveles de bioseguridad, no solo para el donante, sino porque eso también asegura la calidad de la unidad. Por supuesto. Entonces es completamente seguro para el donante. Yo diría que hasta beneficioso. Muy bien, licenciada. ¿Quiénes son esas personas o candidatos que pueden donar sangre y cuáles son esos requisitos? Si usted nos puede ampliar esta explicación. Sí, los requisitos son ser un adulto de entre 18 y 55 años, ¿verdad? Hay incluso algunos donantes voluntarios que exceden la edad, pero porque son personas que conocen muy bien sus condiciones de salud, ¿verdad? Se pone esta restricción porque arriba de eso pues hay mayor riesgo de diabetes, hipertensión, de todas las enfermedades. Pero digamos que la edad es entre 18 y 55, tener un peso mínimo de 110 libras, no tener ningún padecimiento crónico, estas que yo le mencionaba, ¿verdad? Estar en buenas condiciones de salud en términos generales, es decir, no tener una gripe, no tener una infección reciente que implique algún riesgo para la donación, ¿verdad? Y después de eso, pues uno tiene que presentar un documento de identificación que nos asegure que es la persona que se está presentando. Y por último, la frecuencia de la donación, ¿verdad? Los hombres pueden donar 3 veces al año, las mujeres 4 veces al año, por la pérdida que se tiene fisiológica en las mujeres. Y esto es otra cosa que ocurre con los donantes voluntarios, ¿verdad?, que conocen muy bien los requisitos. El problema cuando es un donante de reposición es que se puede presentar a un banco de sangre hoy y dentro de mes y medio a otro banco de sangre, ¿verdad? Y eso pues va en detrimento del mismo paciente, ¿verdad? Muy bien. Estos requisitos son requisitos universales, se manejan a todo nivel,
Y le digo, en los donantes altruistas a veces se excede un poquito la edad, ¿verdad? Cuando se conoce muy bien la condición de salud. Muy bien, gracias licenciada por esta excelente explicación. Continuamos conversando acerca de la importancia de la donación de sangre, así que por favor continúe con nosotros en el siguiente segmento. Hablamos acerca de la importancia de la donación de sangre acá en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el marco de la conmemoración del Día de Donante de Sangre. Con la licenciada Glenda Escalante. Licenciada, ¿usted nos puede explicar cómo trabaja el ICS con este proceso de donación y los bancos de sangre? Sí, la jefe, más bien la sección de laboratorios y la sección de bancos de sangre pertenecen al Departamento Médico de Servicios Técnicos de la Subgerencia de Salud. Nosotros tenemos funciones meramente administrativas, técnico-normativas, para la regulación y el cumplimiento de los servicios operativos. El ICS cuenta con 7 bancos de sangre, 2 de ellos de alta producción, 7 en total. De estos, 5 están en el área metropolitana, que están en el Hospital General de Enfermedades, el Hospital General de Accidentes, que son los de alta producción y alta demanda también por el tipo de paciente que se atiende. Está el Hospital de Ginecobstetricia y el Hospital General Dr. Juan José Arevalo Bermejo en zona 6. En el área departamental tenemos el Hospital de Escuintla, el Hospital de Mazatenango y el Hospital General de Quetzaltenango. Esos son los 7 bancos de sangre. Y pues es un orgullo que el instituto recientemente tiene funcionando el primer centro transfusional a nivel nacional. Un poco le explico la diferencia. Los bancos de sangre atienden donantes, hacen la producción de los hemocomponentes ya a través de lo que posteriormente vamos a ver. Y esas unidades ya listas para ser usadas son distribuidas a los pacientes. En el centro transfusional que funciona en la unidad periférica zona 11 es el primero en su género. No atiende donantes porque está dentro de una área de los modulares. Lo que hace es recibir las unidades tamizadas de los 2 bancos de sangre grandes y tenerlos a disposición inmediata por la necesidad que hay en este lugar. Este mismo centro se va a colocar en otras unidades, ¿verdad? Y una cosa muy importante es que el instituto cuenta con una red de bancos de sangre, la única, a nivel nacional, porque están conectados en los sistemas de informática entre ellos. Y eso hace también que se optimice el recurso, porque las unidades pueden ser movidas de un banco a otro de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, tenemos una persona en zona 6 que requiere una unidad con unidades con tipo de sangre, digamos que no tienen el abastecimiento, y entonces estas son trasladadas de otros bancos de sangre, ¿verdad? Una situación de esta red es que además de los sistemas de informática, ellos cuentan con transporte monitoreado con estándares de temperatura, etcétera, ¿verdad? Y eso pues hace que el instituto tenga un excelente servicio. Atendemos prácticamente a todos los requerimientos que llegan al instituto, ¿verdad? Aún cuando a veces vuelvo a decir que trabajamos por reposición y eso es un poco complejo, ¿verdad? Pero acabamos justo de tener una muy grata experiencia en el sentido de los compañeros
una persona tuvo necesidad por un accidente de unidades. Sí. Y se hizo el llamado en su organización y se presentaron más de 35 personas a donar, ¿verdad? Cuando la situación obligatoria eran 2 o 3, ¿verdad? Y ellos de manera muy solidaria dijeron, no, nosotros hemos visto cómo el ICS atiende a todas las personas que vienen acá y sabemos que podemos colaborar, y lo hicieron de manera altruista. Uh-huh. Y esta misma sangre, como les digo, es utilizada en toda la red. Uh-huh. Licenciada, usted nos habla de varios aspectos importantes para la donación de sangre y una gran dinámica que tiene el instituto interno, ¿verdad? La forma, la logística, el personal involucrado es mucho personal, tanto médicos, licenciados químicos, biólogos, ¿verdad? Que están en este proceso. Según su experiencia, ¿cuáles son los pacientes que más necesitan este tipo de transfusiones, de donación de sangre? Bueno, mire, hay un eslogan que dice que todos estamos expuestos o todos vamos a requerir en un momento dado, nadie está libre por estos incidentes. Según las estadísticas, dicen que 1 de cada 3 personas antes de los 72 años va a requerir por lo menos una unidad de sangre. Eso ya nos coloca a nosotros la luz de alerta de que no estamos exentos, ¿verdad? Sin embargo, hablando concretamente de pacientes, hay aquellas personas que necesitan de manera fortuita o digamos una cirugía, un evento de alguna complicación y requieren una unidad, una mujer embarazada complicada, pero también tenemos 2 casos de pacientes muy particulares, ¿verdad? Un paciente que requiere una transfusión masiva, que es el caso de los accidentes de tránsito que lamentablemente cada vez van en aumento. Y entonces un solo paciente, como les digo, puede llegar a requerir 6 unidades de sangre para salvarle la vida, ¿verdad? Y tenemos el otro tipo de pacientes, que son los pacientes con padecimientos crónicos. Estos son pacientes que van a requerir distintas transfusiones, muchas transfusiones a lo largo de sus tratamientos. Dentro de ellos están los pacientes oncológicos, ¿verdad? Y pues aprovecho para decir, cuando uno habla de pacientes oncológicos siempre piensan adultos, pero hay una población pediátrica, los niños con leucemia, ¿verdad?, que tienen una buena posibilidad, dependiendo del tipo de leucemia, llegan a salir de este padecimiento, pero a lo largo de su tratamiento requieren muchas transfusiones. Hay niños que requieren hasta 40 transfusiones a lo largo de su tratamiento. Y eso nos hace entonces que este tipo de pacientes, los pacientes crónicos, ¿verdad?, adultos o niños, requieran esta disponibilidad. Y luego hay que recordar que no podemos transfundir cualquier sangre a cualquier paciente. Esto complica aún más la situación, ¿verdad? Porque hay pacientes dentro de estos pacientes crónicos o de estos pacientes de un accidente que requieren un tipo de sangre particular y que a veces la disponibilidad no es la mejor. Licenciada, cuando hablamos de las unidades de sangre, aproximadamente ¿cuántas son las que mantienen los bancos de sangre? ¿Usted nos puede hablar un poco acerca de esta estadística? Sí, miren, eso es un reto. Es un reto porque no hay un consumo fijo, ¿verdad? No tenemos, primero no es un producto perecedero, ¿verdad? Lo que decíamos es un producto con mucha dinámica, digamos. Luego, las necesidades también son inciertas. Por ejemplo, un accidente colectivo, como ha ocurrido, en el que se tienen que movilizar muchas. Sin embargo, hay una estadística básica que se mantiene en los bancos, y también hay un requerimiento ya establecido, sobre todo en los pacientes que hablábamos, los pacientes crónicos, ¿verdad? Y eso pues nos permite mantener el abastecimiento.
Sin embargo, nosotros, para asegurar este abastecimiento, también se buscan hacer donaciones extramuros, se llama, o sea, donaciones fuera de los bancos de sangre que están ubicados en los hospitales en los que hablamos. Entonces se hace contactos con empresas, instituciones, algunas universidades, incluso oficinas centrales del ICS. También se hacen 2 jornadas al año, ¿verdad?, que son donaciones voluntarias extramuro, para que uno de esta manera pueda mantener, digamos, el abastecimiento dentro de los bancos. Licenciada, cuando usted nos habla de estas jornadas, ¿cómo hace el instituto para generar esta conciencia y poder hablar de la donación de sangre? Bueno, lo hacemos a través de 2 situaciones. Una son los medios de comunicación. En todas las unidades hay, digamos, una comunicación constante, hay trifoliares, ¿verdad?, hay piezas de publicidad, tanto audiovisuales como piezas que se colocan de manera física en los lugares donde los pacientes acuden. Eso es dentro del instituto. Entonces, muchas veces uno acompaña a algún familiar y nos ha pasado gratamente que alguien se acerca a preguntarnos sobre horarios o cómo se dona. Y la otra manera es con los acercamientos con las clínicas de empresa. Algunas veces, como este caso que yo le comentaba, lo hacen de manera fortuita. Un trabajador tiene una necesidad y entonces se hace la divulgación, y otra es a través de un programa de acercamiento con estas empresas en las cuales un profesional va con la persona que ellos designen, a veces recursos humanos, y se organiza para una charla informativa donde uno da los requisitos y luego se establece un horario y un día para llegar a hacer la donación. Entonces, el instituto traslada técnicos, mobiliario, y la empresa nos facilita un espacio para poder hacer la donación. Qué excelente. Licenciada, ¿algún mensaje final que le gustaría compartir para hacer este llamado para la donación de sangre voluntaria? Sí, solamente una cosa que quisiera comentar, y es que ustedes escuchan cuando nos piden alguna donación que se pide un tipo de sangre específico, ¿verdad? Hay varios tipos de sangre y uno tiene que entregar la sangre con una absoluta compatibilidad con el grupo de la bolsa, con la persona que la tiene que recibir, ¿verdad? Hay algunos grupos de sangre que son más complicados, en el sentido de que somos menos comunes en Guatemala, algunos otros somos más frecuentes, y entonces primero pues que al acercarse a donar van a saber cuál es su tipo de sangre. Segundo, que este acto, que es seguro, como acabamos de ver, que no consume más de 2 horas, que no implica ningún riesgo para quien está donando, puede literalmente cambiarle la vida a 3 personas. Y por último, pues que al hacerlo nosotros estamos colaborando a establecer esta cultura de donación voluntaria que nos asegura a todos durante el proceso mantener este abastecimiento, y eventualmente el día que alguna persona cercana a nosotros lo requiera, saber que la sangre va a estar disponible. Esto es otra de las situaciones con los donantes altruistas, ¿verdad? Cuando hay una persona que es un donante altruista y dona frecuentemente, que son pocos pero sí los hay, se mantiene en contacto con ellos, ¿verdad? Y eventualmente ha pasado que su mamá, alguien requiere, y entonces en compensación, ¿verdad?, se le da una atención, digamos, a este paciente que ha donado frecuentemente para otras personas.
Muchísimas gracias, licenciada Escalante, por estar acá en X Podcast y conversar de este tema tan relevante que es la donación de sangre. Recordemos que este proceso puede marcar la diferencia en la vida de los pacientes. Para mí fue un gusto acompañarlos. Soy Beatriz Portocarrero. Hasta la próxima.